para el mejor análisis de la situación de la guerra y de todo lo que nos está llevando a un escenario mundial enteramente nuevo, con sus elementos negativos, pero también con algunos positivos, conviene leer dos textos. En primer lugar, mi manual para una revolución integral comunal, un libro voluminoso, y un documento que podéis encontrar en PDF en mi web felixrodrigomora.org, que se llama Análisis prospectivo de la actual guerra mundial. Con estos dos pues ya os podéis desenvolver, tienen bastantes datos, y el segundo es un documento relativamente actual, desde hace mes y medio así. Bueno, el análisis de lo sucedido en las últimas semanas pues está bastante claro. El asunto ya ha estallado en la opinión pública, es decir, lo que hasta ahora eran movimientos subterráneos, semiclandestinos, callados, ya se ha hecho claro y evidente que vamos hacia un belicismo exacerbado en todo el planeta. Europa ha dejado ya su pose de potencia humanista, pacífica, derechos humanos y tal, y se ha lanzado rapidísimamente a la militarización. En realidad ya se venía haciendo, ya sabéis que aquí en España de 2019 a 2023 el gasto per cápita en armamento y equipo y ejército se ha duplicado bajo el gobierno de la izquierda, del PSOE, de Podemos y de Sumar. Por tanto, no es nada nuevo, pero ahora ya por lo menos lo están diciendo, ¿no? Hay también una multiplicación de los posibles puntos de conflicto extremo en todo el planeta, en algunos de los cuales es donde puede estallar la guerra. Avanzamos por la guerra arancelaria y comercial, que es uno de los elementos decisivos de esta guerra, que se compone de dos partes: el conflicto entre estados, a ver quién tiene más fuerza y más poder, y el conflicto entre las diversas economías capitalistas por dominar el mercado mundial. Hay un auge en China de la economía y de la tecnología, que es lo que hace a Estados Unidos pues perder los estribos, hasta tal punto que ya sabéis todas estas observaciones que se han ido haciendo de que en 2027 o 2028 es cuando más probable puede iniciarse la guerra. Luego tenemos el caso patético del señor Trump, Donald Trump, que sigue con sus piruetas, con sus cosas pintorescas, con sus bobadas, con sus salidas de tono, pero detrás de ellos no hay solo ni principalmente los rasgos caracterológicos de este individuo, sino sobre todo la impotencia e incapacidad del imperialismo norteamericano, que ya no tiene la fuerza de antaño. Entonces tiene que acudir a las amenazas y a diversos tipos de sanciones, porque no puede hacer otra cosa. Entonces hoy dice, mañana se desdice, pasado se vuelve a decir, luego amenaza a uno, luego la amenaza se queda en nada, así sucesivamente. Es decir, están atrapados en tantas contradicciones que no saben por dónde tirar. Hemos asistido también a la resurrección, como no, del pacifismo, entre comillas, y del antimilitarismo, entre comillas, de los vetustos movimientos aquellos de hace 40 años, de OTAN no va a ser fuera, pues hemos pasado a lo mismo ahora en unas condiciones completamente distintas, pero bueno, para cierta gente parece que no sucede, no pasa el tiempo. OTAN no va a ser fuera, pero sí al capitalismo y sí al Estado. Eso es aquellas consignas que en definitiva no sirvieron para nada, ¿no? No sirvieron para nada más que para que la gente organizara manifas en donde se iba a dar un paseíto, ¿no? Bueno, la propaganda belicista ya está en todos los medios de comunicación, ya es un elemento de la vida cotidiana, y eso tiene elementos positivos porque está obligando a mucha gente a redefinirse mentalmente, a saber dónde se encuentra y a dejar las fantasías del pasado. Bueno, vamos a ver entonces algunos elementos primero de la guerra actual que nos van a llevar a la definición de un plan de actuación, que sería la tercera parte de mi intervención. Ya he hecho la introducción, ahora sería una parte analítica interesante. En primer lugar, estamos ante una guerra que está siendo y va a ser una guerra de guerras. Es decir, no va a ser una guerra única, sino una guerra que va a haber una guerra aquí, otra guerra más allá. Es así desde que el conflicto en realidad empezó con la guerra de Siria en 2012. El conflicto va a ser largo, va a ser prolongado, porque ninguna de las potencias grandes en conflicto, menos las de tipo medio,
está en condiciones de vencer a sus rivales de una forma rápida y directa. Por lo tanto, vamos a tener decenios y decenios de guerra y de militarismo si no lo impide un proceso revolucionario a escala mundial o semimundial. No sería necesario que fuera mundial, pero sí que fuera en una parte importante de los países. Y esto va a llevar pues, a ser aún peor esta guerra, porque va a ser una guerra eterna, entre comillas eterna, pero también si queréis podéis quitarle las comillas. Los tiempos de la paz se han esfumado, ya quedan atrás. Ahora vamos a entrar en los tiempos de la guerra, en los tiempos de la guerra. Y la guerra también es pues una situación económica determinada, un declive económico, bajos salarios, jornadas de trabajo que se van a situar en las 12, 14 horas, ya están prácticamente en las 12 horas, ritmos infernales en las empresas, en las fábricas, en las oficinas, bueno, pobreza generalizada, con lo que significa que la sociedad hedonista, placerista y felicista que tiene 60, 70 años de existencia, pues ha llegado a su final. Y esto significa que tenemos que reestructurarnos y reorganizarnos moralmente para vivir en otra sociedad con otras categorías morales, o mejor dicho, con otras categorías amorales e inmorales. Esto es lo que significa la guerra. Hay que redefinir, no todo es social, sino también hay un componente personal importante, y el que olvide este componente personal pues va a tener muchas dificultades para adecuarse y adaptarse e incluso sobrevivir a los tiempos que vienen. ¿Es posible que todo esto origine un despertar de la juventud? Puede ser. La juventud hoy es un cero a la izquierda, es una fuerza muerta en la sociedad. El sistema ha conseguido manipularla, dominarla y destruirla. Daros cuenta qué significado tiene hoy en la sociedad el 1,5 millones de alumnos universitarios cuando no hacen nada, absolutamente no participan en nada, no tienen ninguna función ni cultural, ni social, ni política, ni de movilización en la calle. Son realmente algo patético, algo que nunca se ha dado. Es una juventud conformista, pero que ahora se va a tener que mirar la cara en el espejo y va a saber que o hace algo o se va a encontrar con un fusil en la mano luchando a 2.000 kilómetros de su casa, convertida en carne de cañón. También es verdad que hay muy poca juventud, ¿no? Realmente ha nacido muy poca gente y entonces los tramos de edad en donde va a empezar la militarización entre 19 y 25 años y entre 26 y 35, pues son muy escasos. También todo esto va a iluminar la mente de las mujeres, puesto que esto es lo que el feminismo pretendía. Es decir, la crítica del viejo patriarcado comienza en la Primera Guerra Mundial, cuando se ve que la lucha entre las superpotencias europeas por la hegemonía mundial no podía realizarse solo con los varones, que había que hacer una apertura a las mujeres. Las mujeres ya en plena guerra de 1914-1918 ocupan puestos decisivos en las fábricas, los hombres están en el frente y ellas tienen que fabricar las armas, los cañones, los fusiles, las municiones, todo esto. Luego esto se ha ocultado para dar una imagen buena de mujer madre y tal, pero realmente allí morían los hombres con las armas que fabricaban las mujeres. Esto fue la historia de la Primera Guerra Mundial. Ahora, pues, el feminismo ha convertido a las mujeres en carne de cañón y también en masa laboral semiservil. Ahora mismo el capitalismo se mantiene en gran medida por causa de las mujeres, y el capitalismo es el que está llevando a la guerra. Lo vemos perfectamente como el ascenso meteórico del capitalismo chino es el que ha puesto los pelos de punta y ha horripilado a Estados Unidos y el que está haciendo que todo se mueva, puesto que en definitiva aquí solo hay un enemigo realmente de Estados Unidos e incluso de la Unión Europea, que es China. Todo lo demás son bueno, pues elementos secundarios como Rusia y tal, que están ahí, pero que en definitiva pues no son gran cosa, ¿no? Por tanto, pues el feminismo va a ser cuestionado, está siendo cuestionado, pero esto se ve claramente en los feminismos existentes, que están haciendo un trabajo belicista impresionante. Belicista impresionante, lo volveré a decir otra vez en Alemania, pero también en Francia, pues el feminismo entonces está, digamos, furioso porque nos ha entrado ya en la guerra, porque hay que entrar. De hecho, el feminismo se inventó para eso, se inventó pues para obligar a las mujeres a combatir, o por lo menos a crear el armamento, como he dicho antes, con el cual combatían los hombres y se mataban entre sí.
Realmente esto es una cuestión que va a dejar al feminismo en evidencia y se va a acabar como corriente significativa de las sociedades europeas y americanas. Luego está el problema de la emigración. Hasta hemos oído los típicos discursos buenistas, pobrecitos inmigrantes, pobrecitos menas y tal. Realmente, ¿quién duda de que a los inmigrantes se les ha llamado a que entren masivamente por Canarias, por ejemplo, y el asunto de los menas para que ahora incorporarlos al ejército? Claro que sí, no hay ninguna duda. Ellos van a ir inmediatamente, incluso van a ir como voluntarios, porque ya sabéis que ahora lo que se va a hacer es, en primer lugar, abrir la inscripción de voluntarios. Es decir, que gente quiere ir como voluntaria. Alguna gente incluso que no tenga ningún interés lo hará para evitar la conscripción obligatoria, o sea, el llamamiento obligatorio a incorporarse al ejército, que siempre se hacen en condiciones peores. Entonces ahí encontraremos pues a prácticamente todos los menas, a prácticamente todos los inmigrantes que han entrado por Canarias y muchos más que van a llegar. Van a llegar en verdadera avalancha y oleadas porque no hay juventud en lo que llaman España para nutrir las filas del ejército según los datos que todavía de tapadillo se dan, porque claro, no se trata de reclutar 100.000 soldados, se trata quizá de reclutar 4 veces más, yo entiendo que 4 veces más, ¿no? Y entonces esto será así, habrá que hacerlo con inmigrantes africanos, pero a estos inmigrantes para traerlos habrá que ofrecerles de todo, y cuando digo de todo, ya me entendéis. Pero por lo pronto habrá que ofrecerles dinero, habrá que ofrecerles casas, habrá que ofrecerles de todo para que el imperialismo europeo no se hunda en la decadencia y en la descomposición total y pueda seguir siendo alguien y algo en Europa gracias a los inmigrantes africanos y especialmente a los inmigrantes musulmanes, a los que se les va a dar de todos. Puesto que ellos son polígamos, pues se les va a dar de todo, incluido lo que os imagináis. Entonces esta cuestión pues hay que tenerla en cuenta, ¿no? Va a haber un fenómeno de rapidísima reemplazo de la población autóctona con todo esto lo que significa, definitiva ya liquidación de las culturas autóctonas, extinción de facto de las lenguas autóctonas, puesto que vamos a ver la Unión Europea, tanto en la OTAN como en el Eurocuerpo, que es el aparato militar específicamente de la Unión Europea, ya no usa más que el inglés. El inglés va a ser el idioma, está siendo ya el idioma del aparato militar europeo. Y eso significa que el inglés se va a imponer a todos los sectores de la sociedad y entonces las lenguas que hasta ahora han estado ahí un poco en el filo de la navaja, como es el euskera, el catalán, el gallego, etcétera, pues van a sufrir un colapso muy rápido, salvo que sus poblaciones se lancen a unas acciones que yo tendría que calificar casi de preinsurreccionales para que esto no suceda. La jornada laboral se va a poner, como he dicho antes, en las 11, 12, 13, 14 horas. Y los impuestos van a ser feroces, claro, va a crearse una economía de guerra. De hecho, ya estamos en una economía de semiguerra y hay países europeos que han avanzado muchísimo en la creación de una economía de guerra, como es Italia, bajo la dirección de Giorgia Meloni, y como es Polonia, bajo la dirección del señor no recuerdo el nombre, ¿no? Pues bueno, estos son quizás los países punteros y ahora está lanzadísimo a Alemania. Alemania quiere cuanto antes tener una economía de guerra y eso tiene un significado. Todas las economías de guerra son más o menos iguales, todas las conocidas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues son siempre las mismas, ¿no? Va a haber muchísima represión policial, muchísima violencia, esto no va a ser un juego. A la gente esta que sigue jugando a OTAN no va a ser fuera y tal con la frivolidad correspondiente de aquello de toma la pancarta, hacemos la manifa y nos tomamos la cerveza. Todo esto lo van a tener que olvidar, porque ahora no son los años 80 y los años 90 del siglo pasado, ahora es ya el final del primer cuarto del siglo XXI y eso tiene un significado tremendo en un momento en que todo el mundo está entrando en ebullición militar. Así pues, los frívolos y decadentes de antaño, pues que ya están mayorcitos, por cierto, siguen con sus pancartas, son los arrastra pancartas de siempre, pues no sé qué va a ser de ellos. Las libertades van a quedarse reducidas a una
palabras en la Constitución, puesto que toda entrada en guerra y toda movilización pues significa un daño tremendo para las libertades. Aquí el franquismo no fue fascismo, el franquismo fue militarismo fascista. Quien dio el golpe Franco era un general, el general Francisco Franco, y él lo dio en nombre del ejército. Y el partido civil fascista que había, la Falange, era bastante débil y muy débil, y solo salió adelante porque el golpe le proporcionó los elementos para hacerlo. Así pues, ahora mismo vamos a encontrarnos con un auge de los fascismos y estamos ya en la transición desde la extrema derecha amable, entre comillas, enrollada, con la que se puede hablar, a una extrema derecha tremenda, pistolera y matonil. Y esto es lo que está haciendo, por ejemplo, el conspiracionismo, la gente que coquetea con la filosofía nazi, la ideología nazi, todo esto, la extrema derecha que sigue en sus chaladuras. Alguna gente se va a dar cuenta pronto, ¿no?, que esta extrema derecha amable, entre comillas, se va a convertir en la extrema derecha pistolera que necesita el sistema para hacer frente a lo que está viniendo, ¿no? Entonces va a haber mucha miseria y escasez en las ciudades. Las ciudades van a tener problemas de desabastecimiento. Es posible que se imponga una cartilla de racionamiento, no digo mañana, pero por ejemplo a 2 años vista, pues es posible, sí, ¿no?, en la cual solo haya una cantidad de producto para cada persona. Esta cuestión pues hará, espero, que alguna gente entienda que las ciudades están podridas, están muertas, totalmente muertas. Las ciudades están muertas en el sentido cultural, en el sentido político, en todo. No son nada más que una aglomeración de hedonistas frustrados, es decir, de gente que quiere ser hedonistas pero no lo logra porque ya no hay espacio, no hay sitio. Y entonces vamos a ver si la gente inteligente y perspicaz empieza a mirar hacia el campo. Empieza a mirar hacia el campo. Luego, pues lo que he dicho antes, o sea, muchas mujeres jóvenes van a entrar en una fase de colapso mental, colapso emocional y colapso intelectual, porque todas las mentiras que el feminismo de Estado, o sea, el feminismo nazi, el feminacismo, las ha ido colocando en los últimos 30 años, pues ahora resulta que son eso, mentiras. Y tienen que, digamos, reactualizar su pensamiento, entender qué es exactamente el feminismo y para qué se crea. Ahora lo vemos. Ya se ha visto mucho cuando se ha encerrado a las mujeres en el infierno de la producción asalariada, en las fábricas, en las empresas y tal, creando una masa impresionante de mujeres enfermas, mujeres desequilibradas, mujeres con una salud por los suelos, mujeres muy infelices que necesitan ser drogadas legalmente con psicofármacos para soportar el hecho de vivir. Así pues, esta cuestión se va a poner también sobre la mesa y va a ser muy interesante porque va a despertar muchas conciencias feministas. Necesitamos a las mujeres para la acción revolucionaria y ahora pues esto va a ser un elemento de despertar. En relación con este asunto diré que también tiene algunas cosas positivas. La situación actual, además de acabar con una época terrible de la historia de la humanidad, una época de estancamiento, decadencia, descomposición y basura, que se acaba ya, pero vamos a ver, yo puedo pensar incluso que en estos años ha muerto más gente por la droga, por los accidentes de coche, por el suicidio, por las drogas legales, etcétera, que los que puedan morir en la guerra que viene, porque solo por las drogas han muerto 600.000 personas. La sociedad del bienestar es muy mortífera, ha sido muy mortífera y ahora es muchísimo. Mirar, por ejemplo, el problema del suicidio, causa primera de muerte entre la juventud. Como elementos positivos, pues habrá una recuperación de la demografía, porque, claro, no se puede continuar para una guerra que puede durar 30, 40, 50 años, una guerra de guerras. O sea, esta no es una guerra global de una vez por todas, sino es la acumulación progresiva de diversas guerras aquí, acá y acullá, ¿no? Entonces, pues esta guerra, claro, se necesita lanzar la demografía. Por eso ya en las alturas pues se está prescindiendo del feminismo y se lo está haciendo desaparecer solapadamente pues por la puerta de atrás para que otra vez vuelvan a funcionar los mecanismos del erotismo que permitan, digamos, un incremento de la demografía y de la natalidad.
porque bueno, todas las demás cuestiones que se han intentado han fracasado rotundamente, incentivos económicos a las madres, etcétera, han fracasado rotundamente, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, en Polonia. Sin ir más lejos, porque ellos ya veían desde hace más tiempo que iban a una guerra con Rusia, prácticamente desde que Rusia se empeñó en hacer las guerras de Chechenia, las agresiones a Georgia y tal, hace ya veintitantos años, ¿no? Entonces, pues ya empezaron, digamos, a intentar promover la demografía, pero como no pusieron coto a la locura y a la maldad del feminismo, pues tampoco ha servido de mucho. Ahora tendrán que acudir a, digamos, a poner un bozal al feminismo y hacerle desaparecer. Puede ser que en las nuevas condiciones se dé también una recuperación de la familia. Puede ser que sí. Y de las realidades convivenciales y relacionales, de los grupos de amigos, de los gente que se ayuda, de los que cooperan y todo esto por una cuestión básica de supervivencia. Quien espere sobrevivir a costa de las instituciones y con lo que las instituciones van a otorgarnos, pues va a sobrevivir muy malamente, ¿eh? Porque las instituciones ahora solo tienen un plan: arramplar con todo lo que puedan de la sociedad civil para dárselos al ejército, con todo, con todos los medios, con todos los recursos, con todo. Es la única manera de que Europa haga algo en la guerra que viene. Por lo tanto, la sociedad civil o entra en reacción y se autoabastece de lo que pueda, aunque sea poquito, o va a estar en una situación muy difícil. También es posible que progrese un cierto sentimiento moral a partir de la reflexión de la carnicería a que nos llevan. Es decir, tanta felicidad, tanto entusiasmo, tanta sociedad de consumo, tanta tecnología súper productiva como la inteligencia artificial, que el principal uso de la inteligencia artificial es el militar y el policial. Bueno, pues decía que tanta tecnología para acabar con esto merecía la pena. Los que hemos sido siempre escépticos de la tecnología, pues no, lo hemos entendido de otra manera. Y luego finalmente también puede ser que el individuo, al verse atrapado y pillado en una estructura de locura, pues comprenda que su futuro como persona no está en el servilismo hacia las instituciones, sino en su autoconstrucción y construcción, y empiece a considerarse como un sujeto capaz de ser por sí mismo, o de intentarlo por lo menos. Esto es particularmente importante para las mujeres. Las mujeres tienen que cortar los lazos de dependencia que se ha creado en muchas mujeres por causa del feminismo. Tienen que ser ellas mismas por sí mismas y desde sí mismas. Y este es un buen momento porque, vamos, ahora todo va a ser para el ejército y nada para la sociedad civil. La sociedad civil va a ser simplemente el pagano, la fuerza esclava, la fuerza servil, que lo tiene que dar todo, absolutamente todo. Y para la gente menor de 51 años, que ya sabéis que es el límite por arriba, y en particular para las mujeres, pues vamos, esto es decisivo, porque estas mujeres van a ser entregadas y misericordiamente al aparato militar. Claro, tienen una posibilidad, que es quedarse embarazadas cuanto antes para impedir que las llamen a filas o para que ellas, a la desesperada, para ir a lo menos malo, se presenten como voluntarias. ¿Cuál sería la respuesta a todo esto? Pues yo entiendo que hay que agruparse en los barrios, en los pueblos, por todas partes, establecer redes de contacto y conexiones y no solamente hacer publicidad en las redes sociales. Pronto las redes sociales van a quedar totalmente intervenidas, pero totalmente. Tenéis que haceros una idea de esto y pensar que la intervención estatal de la censura que se hizo cuando COVID-19 va a ser nada al lado de lo que va a venir. Entonces hay que buscar primero organizaciones en la base, luego contactos que no pueden hacerse y no van a poder hacerse muy pronto ya por las redes sociales, y entonces va a haber como la necesidad de una estructura casi semiclandestina para la organización y la agrupación. ¿Os asusta la palabra semiclandestina? Pues entonces es que no tenéis sentido de la realidad, no sois realistas suficientes. Queréis vivir en el mundo de mentiras y bobería en que hemos vivido 60 años. No hay que tener valor, por duras que sean las cosas, y entrar en el problema de la realidad. Por tanto, grupos, redes, en los barrios, en los pueblos, en las comarcas y luego por todo el país, que estén conectadas entre ellos de otra manera
que no sea a través de las redes sociales, a través de los móviles y tal, tal, tal. Por ahora podemos tener una cierta tolerancia, pero cuando la cosa se ponga ya brava, y esto, pues ya veis, o sea, incluso la Unión Europea ha dicho que el proceso de rearme tiene que estar muy, muy avanzado en 2028 porque va a ser un año crítico, o bien el año donde las hostilidades van a alcanzar su cenit, o bien la antesala de las hostilidades. Así pues, tenemos 3 años. 3 años. Tenemos que hacer un programa de 10 puntos, lo que yo aquí presento solo es un esbozo, no pretendo que la cosa sea definitiva, pero bueno, para que nos vayamos dando una idea, ¿no? En primer lugar es no a la militarización, que cuando ya se vea muy cerca la guerra, pues sería también la guerra, no a la militarización, no a los preparativos de guerra y no a la guerra. Pero no a las causas de la militarización de los preparativos de guerra y la guerra. Es decir, esto de que queremos la paz y ya está, bueno, queremos la paz bajo el capitalismo, pues entonces que nos expliquen quién dicen esas cositas, entonces porque el problema es la economía con China convertida en estrella, en taller del mundo, en gran estrella del funcionamiento económico. Entonces, pues hay que decir no a la guerra y no a las causas de la guerra. Y quien no haga esto, pues es pura demagogia, ¿no? Porque necesitamos una sociedad que nos garantice que no va a haber más guerra. Una sociedad estructurada de una manera tal que no haya un capitalismo que obligue a ir a la guerra. Y eso solo puede hacerse con una economía comunal. Una economía comunal es aquella en la cual la guerra ofensiva, la guerra agresiva, queda excluida. Por tanto, hay que añadir un programa de transformación social hacia una sociedad estructuralmente no belicista. Una sociedad estructuralmente no belicista. Tenemos que ir a la autodefensa y al armamento del pueblo, porque hasta donde podamos, por lo menos tenerlo en la cabeza. Es decir, si rechazamos los ejércitos, entonces tenemos que hacer ese rechazo tiene que basarse en algún elemento objetivo y material. Solo puede ser la autodefensa y el armamento popular. El armamento popular que en nuestro país tiene una gran tradición en la historia. Voy a citar, por ejemplo, la guerra contra Napoleón, en la cual aquí se inventó la palabra guerrilla. Entonces la guerra contra Napoleón pues fue el armamento general del pueblo. Lo verdaderamente eficiente y lo que hizo pupa a Napoleón, como este mismo reconoció al final de sus días, fue la guerrilla, es decir, el armamento general del pueblo, mientras que el ejército profesional, lo único que hizo fue traiciones y estar siempre al lado de Napoleón solapadamente. Fue un ejército de traidores en todas y cada una de las batallas, todas. Entonces, pues hay que volver a recuperar estas tradiciones. Alguna gente querrá no incorporarse a filas. Esto significa tener recursos y medios para ocultarlos y para permitir que actúen en la clandestinidad, pero no un año ni dos, pueden estar años y años. Esto es una tarea ardua. Decir no al ejército, no me quiero incorporar al ejército, si no hay unas estructuras colectivas que no puede ser de otra manera, que permitan la ocultación de aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que no quieren ir al ejército, sencillamente es demagogia y charlatanería, porque aunque no quieran ir, ¿qué harán? ¿Se encerrarán en la habitación de su casa? Pues no. Pondrán como barricada su ordenador, su teléfono móvil y demás cachivaches tecnológicos para impedir que la policía militar les atrape y los lleve a la fuerza. Pues me parece que no va a ser muy eficaz, o sea que habrá que pensar en otras cosas. También hay que ver y organizar la cosa de aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que quieran ir al ejército, hacer un trabajo interior dentro del ejército de lo que se llamó en el pasado derrotismo revolucionario. Al respecto de esto hay que considerar que, de la misma manera que todos los imperialismos son perversos y deben ser rechazados, todos los pueblos que sufren esos imperialismos son nuestros amigos. Estamos en contra del imperialismo chino, pero a favor del pueblo chino. Estamos en contra del imperialismo ruso, pero a favor del pueblo ruso. Estamos en contra del imperialismo yanqui, pero a favor del pueblo yanqui. Estamos en contra del imperialismo europeo, pero a favor de los pueblos europeos.
Esto es decisivo y fundamental porque tiene que ser una conjunción de todos los pueblos del mundo los que a través de un proceso insurreccional y de levantamiento revolucionario ponga fin a las fuerzas belicistas y militaristas que están llevando al mundo a un abismo y a una catástrofe. En el asunto de las mujeres, pues ahora se debe hacer una reflexión sobre la natalidad, sobre la demografía y quizá pues quieran tomar cartas en el asunto, entender que una de las cuestiones que les va a permitir ir al ejército es embarazarse cuanto antes, ¿no? Eh, Luego, la cuestión de la emigración, pues va a ser exactamente como ya he dicho, ¿eh? Aquí no hay gente y la gente que está no tiene calidad humana ni siquiera para coger un fusil. Se ha creado un tipo de sujeto tan degradado, tan envilecido, que no tiene nivel. Eso, claro, los locos que creen que la guerra se hace con armas y no con soldados, pues piensan que ala, con armas, con tecnología, más tecnología, pues venga, vamos a hacer una guerra tecnológica, ¿vosotros estáis seguros? ¿En Ucrania la guerra es tecnológica? Me parece que no, ¿no? Cuando os hablan de que los rusos han tenido 600.000 bajas en 3 años y los ucranianos quizá unas pocas menos, aunque claro, los pro-Putin pues lo dicen al revés, que los ucranianos han tenido 800.000 bajas y los rusos pues 400.000. Bueno, pero pongamos, hagamos un cálculo equitativo. Yo considero que lo verdadero es que los rusos han tenido 600.000 bajas y los ucranianos unas poquitas menos. En total pueden ser más de 1 millón de bajas. 1 millón de bajas, eso significa que las guerras las hacen los soldados, no las máquinas, no la tecnología, las hacen los soldados, mueren los soldados, se quedan mutilados los soldados, padecen terribles problemas de estrés postraumático los soldados y dale, que dale, que dale. Las máquinas pueden ser reemplazadas, los soldados pues mucho menos, ¿no? Entonces, pues la cuestión de la inmigración, pues ahora va a adquirir un viso diferente y ya veréis cómo las cosas se van a acelerar y cómo todos los santurrones hipócritas, buenistas, de que es que les hacíamos un favor a los menas y los teníamos para acogerlos, pobres chicos, pobres tal, pobres cual, la verdad es que pronto les van a empezar a dar patadas en el trasero para que se metan en el ejército, se vistan el uniforme y vayan para demostrar que España es un país multiétnico y tolerante en el cual pues los africanos, especialmente los africanos de religión musulmana, van a ser la carne de cañón que va a luchar y a morir principalmente por el ejército, en el ejército europeo, por el imperialismo europeo. Eso es una cuestión que está tan clara, está tan planeada desde hace tiempo que no hace falta ni insistir más en ella. Luego, pues el problema de la pobreza va a ser fuerte también, racionamiento, cartilla de racionamiento y tal. Quizá alguien por ahí de alguna edad pues haya oído hablar a sus abuelos de la cartilla de racionamiento en la posguerra civil, ¿no? Cómo era aquello, cómo funcionaba, cómo no se podía vivir solo de la cartilla de racionamiento. Es decir, quien solo tuviera las raciones de comida que te permitía comprar en las tiendas de la época la cartilla, pues en 2 o 3 años se moría de hambre. Y había que hacer pues 1001 trapicheos, el extraperlo, mucha serie de cosas, ir al mercado negro y tal. Pero ahora lo importante no es ir al mercado negro, sino construir sistemas productivos que permitan a la gente satisfacer sus necesidades al margen de las estructuras oficiales. Y esto nos lleva directamente al mundo rural y a la ruralidad. Hay que pensar en la ruralidad como un sitio en el cual se puede sobrevivir y las ciudades como un lugar en el que difícilmente se puede sobrevivir. En lo que tiene por venir, podríamos hablar también de otras cuestiones, como sería la medicina popular, en un momento en el cual la medicina popular, no las medicinas alternativas, las terapias y todas estas cosas, que algunas pueden tener algo de útil, pero bueno, la gran mayoría son estafas que se ha ido haciendo a la gente para sacarles el dinero, ¿no? Pues entonces ahora la medicina popular, que es la que yo apoyo, que es la medicina creada por la gente, por la sabiduría, no por algún gurú sabiondo y estafador, pues tendremos que ponerla en marcha para saber también cómo nos vamos a cuidar. Termino diciendo que puede ser que de mi intervención haya creado un cierto clima de pesimismo en quien las estéis oyendo, pero no es así. Los cambios sociales, las transformaciones sociales de naturaleza decisiva, nunca se hacen por procedimientos fáciles y bonitos, ¿eh? Tienen que ser grandes crisis sociales en las cuales la gente sea obligada prácticamente por las circunstancias
a cambiar las sociedades. Es el refrán aquel de a la fuerza ahorcan. Y venimos de un periodo casi de 80 años de tanta paz, de tanta estabilidad, de tanto bienestar, de tanto estado de bienestar, de tanta felicidad, de tantos viajes estúpidos, de tantas tonterías varias, de tanto culto demente por las mascotas convertidas en dioses y tal, los perros, los gatos, ahora resulta que son más importantes que los seres humanos y demás tonterías y demás tonterías, que claro, reciclar todo eso en la mente de gente que no está siguiendo los cambios en la realidad y que creen que cuando ven un vídeo de alguien que está totalmente desinformado y que le dice que todo esto es solo meter miedo a la población, que no va a pasar nada, que es solo meter miedo. Ahora la teoría esta de meter miedo es increíble, realmente yo me parto de risa, porque dicen, no, es que no va a pasar nada. Pero vamos a ver, se puede meter miedo, sí, pero claro, también, digamos, los 800.000 millones de euros que va a invertir en los próximos 4 años Alemania en armamento, equipos e infraestructura y recluta de soldados, también lo hace para meter miedo, solo tiene como intención meter miedo. Qué curioso, ¿verdad? Lo que se están gastando en meter miedo. Si fuera así, con una buena tanda de unas docenas de pelis de miedo, pues les saldría mucho más barato, ¿no? La teoría de meter miedo es tremenda, ¿no? Realmente lo que se está haciendo es preparar a la gente, a las conciencias, para aceptar el hecho de la guerra y del militarismo. Y en esto están cumpliendo una función de primerísima importancia mucha gente en las redes sociales, con las tonterías de turno, con su incapacidad para entender nada. Realmente es lamentable todo lo que se ha hecho. Gente que hace vídeos, pero no sabe nada, ellos con tal de ganar dinero, claro, pues hacen lo que sea. También es verdad que muchos de ellos pues, son agentes de los servicios secretos, gente que está ahí porque les pagan para eso y para desinformar, para confundir, para desmovilizar. Porque si todo es meter miedo, pues ¿qué no se nos está diciendo con esto? Que nada, tranquilos, que les ha dado por meter miedo, como les puede dar dentro de unos meses por enseñarnos a bailar sevillanas como hace 30 años, ¿no? Pues si ya está, y luego, pues nada, seguimos con lo de siempre, con las cosas de siempre en nuestras vidas, miserables, tétricas, pero pacíficas, pacíficas. Eso es lo que nos están diciendo. Pues no, no es verdad, no es verdad. Esta vez las cosas van en serio, esta vez no es meter miedo, salvo en el sentido de que la realidad, si la analizamos, sí mete miedo, pero ese miedo debe ser eliminado en la conciencia de cada cual o minimizado para ponernos manos a la obra, a la tarea de construir una nueva sociedad en unas condiciones que son las actuales. Por lo tanto, yo como persona y el Movimiento por la Revolución Integral estamos a vuestra disposición para cumplir las tareas que he ido señalando. Pues nada más, me alegro de haber llegado hasta el final. Amigos y amigas, hasta la próxima.